el arte es muy subjetivo y como te digo, hay temáticas que ciertos años se necesitan más que otras, como que hay Ujú. muchas coyunturas en las que llegan las películas que a veces no depende tanto de la obra y que el gran, o sea, lo que yo le agradezco a las dos nominaciones y que le agradezco también a la candidatura del lugar de la otra, es que el regalo es que las películas se vean. Estoy muy feliz, sí, se llama Man on the Inside, es una serie de 8 capítulos, 30 minutos cada uno, una especie de sitcom. Se dio, se cruzaron los astros también. Nosotros estrenamos la película y sabíamos que tenía mucho potencial de remake. A uno en la escuela de cine como director le enseñan a vivir a tener el control y a dirigir desde acción, corte, el Ujú. director decide. Y yo en mis 15 años de carrera como documentalista, lo que tuve que aprender es a perder el control y como a reconstituirme de otra forma y entender que yo como estoy subordinada a la realidad, pero también siento que el documental me preparó mucho para la ficción en el sentido de como que lo viví muy relajada, porque yo el documental vivo con un estrés de estómago de, ay, no sé si mañana voy a volver, no sé si estos Ajá. personas que van a querer, como que no sé si la voy a poder terminar, acá sabía que la iba a terminar, como que tenía los materiales, como hay un entorno donde todos los problemas están en tus manos. Y eso, para mí como documentalista, es alucinante. Gracias por unirte a esta conversación que estamos teniendo con los directores, las directoras y talento también frente a cámaras de las películas que América Latina decidió enviar cada país a la contienda por el Oscar, en específico a la categoría de mejor película internacional, aunque a veces puede ser en otras categorías. Y, y bueno, en tu caso, bueno, además es muy particular porque ya has estado tú antes en esta contienda en el 2021, estuviste con el agente Topo, eh, un documental tuyo que es más documentalista, ya hemos hablado un poco entonces el tema de la ficción ahora. Y este año, que yo no puedo creer que ya pasó un año casi con La Memoria Infinita, ambas películas nominadas al Oscar. Esa nominación yo creo que es o podríamos decir, es un gran honor, ¿no? Es una gran distinción. Y me pregunto si ya en el caso tuyo, ya llevamos dos, pesa un poco cuando vienes con otra película. Esa para mí, dices tú, Sí, te pesa un poco, de pronto la gente a tu alrededor del equipo, oye, ya vamos a ver si logramos la tercera, como que hay una presión o no, de que se no. logre. O sea, No, yo no nada. tengo no tengo esa carga, porque si me pusiera esa carga no podría trabajar, yo siento, como eh, ya dos nominaciones muy excepcional, aparte que fueron Ujú. muy, muy seguidas, si yo las veo como o sea, mucho trabajo, pero mucha suerte también, muchas veces como los contextos, los años son distintos. Eh, Como que siempre digo que después de haber hecho dos campañas muy distintas, porque la gente topo fue pandemia, entonces fue online y fue más democrática, Mm. siento yo, para las películas independientes sin presupuesto, porque no había que hacer eventos. El topo quedó, yo siento mucho por ese contexto también, porque una película sin presupuesto para campañas, pero después de haber hecho La del Amor Infinita un año dándolo todo, como el día antes, entre el shortlist y la nominación, como que tuve una sensación de una injusticia tan profunda, porque sentía que los 15 que estábamos en esa lista habíamos estado todo el año juntos, Ujú. desviviéndonos, recorriendo Ajá. el mundo, como si dedicar un año de tu vida a hacerle promoción a una obra que para mí se lo merecía y tenía sentido, pero todos habían hecho lo mismo. Entonces digo, como qué agotador que al final en el recuerdo van a quedar 5, cuando todos hicimos el mismo esfuerzo y me pareció como eh, muy difícil ese día. Y de ahí ya nunca pensé, como que cuando ya llegas ahí, para mí ya el Oscar es como ya estás ahí, o sea, ya es perfecto. Y por eso te digo, como que siento que he tenido la suerte, porque para mí las 15 películas con las que he estado shortlist siempre las he admirado mucho. Y como no, encuentro que es tan difícil llegar que no es algo que yo espere, o sea, trabajo para ello, sí, hago todo lo que tengo que hacer en términos de campaña, pero creo que no, como que no tiene sentido planteárselo como
objetivo, porque también está fuera de tus manos. Sí, y qué bueno que lo dices, porque a veces yo digo, las premiaciones son muy importantes, sobre todo para que se conozca la obra del artista. Pero eso de ponerlos a competir entre ellos tampoco es justo, porque el arte es tan subjetivo, ¿no? O sea, qué bueno que existan, pero al mismo tiempo es difícil. Sí, totalmente. O sea, el arte es muy subjetivo y como te digo, hay temáticas que ciertos años se necesitan más que otras. Como que hay Ujú, muchas coyunturas en las que llegan las películas que a veces no depende tanto de la obra y que el gran, o sea, lo que yo le agradezco a las dos nominaciones y que le agradezco también a la candidatura del lugar de la otra, es que el regalo es que las películas se vean. O sea, lo que te permite esto es que la película llega a más personas y a más público y es visibilidad de la película y mía, y eso es un gran beneficio finalmente, más allá del premio en sí mismo. Como la otra vez Pablo Larraín me decía, la gente no se acuerda quién ganó el premio. Como finalmente, es como, verdad. sí, sí, me encanta, o sea, como que me dijo, sí, es bueno pensarlo así también, como que cuando dice, oye, ¿quién se ganó los cartas? No sé en realidad, pero hay películas que te quedaron y te quedaron Ajá. gracias a que hicieron campañas y llegaron al público, entonces creo que ese es el valor de la campaña finalmente, que sabes que la gente la va a ver y que va a llegar y se va a Ujú. emocionar y que la va a recordar. Y ahí estoy de acuerdo con Pablo, ¿no? Es un tipo que suele ser inteligente, no es muy Muy. inteligente, pero es verdad, uno no se acuerda del ganador, más se acuerda siempre de la película. Y ya te lo dije yo hace poco en un espacio público, te decía lo que para mí significó, por ejemplo, un documental como Los Niños. Pero se nos va a pasar el tiempo y no hemos hablado de hoy al lugar de la otra, pero antes quiero hablar de otra cosa que imagino que sí es muy satisfactorio. Por ejemplo, La Gente Topo tiene ahora una adaptación en Estados Unidos. Hollywood hizo una serie de capítulos de 30 en comedia. ¿Esto cómo se dio? Estoy muy feliz, sí, se llama Man on the Inside, es una serie de 8 capítulos, 30 minutos cada uno, una especie de sitcom. Se dio, se cruzaron los astros también. Nosotros estrenamos la película y sabíamos que tenía mucho potencial de remake. Ujú, Yo no quería hacer el remake de mi propia obra, a mí me encanta mi documental. Y el productor vio el documental, nos escribió, llamó a Mike Schur, nos escribieron ujú. y nos dijeron, nos fascina, queremos transformarlo en una serie, queremos que sea Ted Danson, y nos pareció como el mejor formato para explorar todas las limitantes que a veces tiene el documental, de personajes secundarios que no puede profundizar, ciertos límites éticos, y creo que es la mejor derivada de un documental como El Agente Top. Y qué bueno que después de que tú dices sí, a ustedes dices sí como equipo, que hayas quedado tan satisfecha con el resultado, porque podría pasar lo contrario. ¿Eh? Sí, es que fueron muy respetuosos y nos incluyeron como productores ejecutivos, pero no solo el nombre, o sea, me mandaron todos los guiones, Okay. me preguntaron si me parecía bien, si respetaba el espíritu, escucharon mi opinión, como que siempre me dijeron, queremos que respete el espíritu de la película o lo que provocaba, que era la sensación de quiero llamar a mi mamá, quiero llamar a mi papá, una mezcla entre humor y ternura y emoción. Y creo que eso está, me invitaron al set, me mandaron los cortes, o sea, como que me hicieron parte, como Mike decía el otro día, como que yo era la guardiana de que se respetara el espíritu de la obra y fue lindo porque también me dieron ese rol. Muy bien. Y también la comedia, ¿no? Tú dices que la ternura, la emoción, pero que se haya Sí. podido contar en el tono de comedia que le queda genial a una historia como El Agente Topo. Bueno, hablamos, entremos en materia, porque como te decía, esta charla es para hablar de tu más reciente película, que es El Lugar de la Otra, que todo el mundo dice, bueno, el debut tuyo como directora de ficción en un largometraje, pero tú has trabajado también en ficción en series de televisión. ¿Eso te sirvió de algo cuando asumes esta nueva responsabilidad o no? ¿O volver a crear algo por el hecho de ser cine? O sea, la verdad esta es como mi primera exploración en la ficción como profunda. Ujú. Yo siento que mi experiencia para la ficción me la dio el documental finalmente, como, Ok. y abordé el set de ficción como una directora de documental, que al final siempre defiendo que las películas son películas y no importa el género, pero después de haber hecho las dos cosas, siento que son oficios muy distintos también.
Ujú, que a uno en la escuela de cine como director le enseñan a vivir a tener el control y a dirigir desde acción, corte, el ujú, director decide. Y yo en mis 15 años de carrera como documentalista, lo que tuve que aprender es a perder el control y como a reconstituirme de otra forma y entender que yo como estoy subordinada a la realidad y que se ujú, dirige desde otros lugares. Y fue desafiante el ejercicio de la ficción de volver a tomar el control y decir, ok, tengo todas las decisiones, de ir a un set con un guión y que sabía lo que se iba a filmar ese día, que a mí nunca me había pasado. O sea, yo veo un documental y puedo estar 5 días y no grabo nada, entonces como que era fascinante la sensación de yo podía crear mi mundo y decidir todo y que también es muy difícil ser asertivo en la cantidad de tomas de decisiones que tienes en la ujú. ficción que no tienes en el documental. Entonces, como, pero también siento que el documental me preparó mucho para la ficción en el sentido de como que lo viví muy relajada, porque yo el documental vivo con un estrés de estómago de, ay, no sé si mañana voy a volver, no sé si Ajá. personas que van a querer, como que no sé si la voy a poder terminar, acá sabía que la iba a terminar, como que tenía los materiales, como hay un entorno donde todos los problemas están en tus manos. Y eso para mí como documentalista es alucinante. Sin embargo, tú has dicho que lo que más te ha gustado de dirigir no es tanto el set o llegar al día al rodaje, sino en la edición, ¿no? Que es donde eres más Es feliz. ¿Por que qué? ¿Por a mí qué? siempre me gusta la edición, porque creo que el rodaje es todo el tiempo, o sea, tienes que sacar todo adelante de manera muy eficiente, en cualquiera de los dos casos. Y el rodaje tiene como, tiene otros tiempos y tiene la libertad creativa que puedes probar todo con tiempo, que no hay una forma, que estás solo con el editor, como, es otra dinámica mental para mí, como mucho más eh, calma y creativa, sí. Ujú. Ahora, se nos va a pasar el tiempo y no he llegado a la parte que siempre le digo a todos los invitados en este tipo de charlas. Bueno, tú eres la directora de El lugar de la otra. Danos una sinopsis de esta película, que por cierto tienes la gran ventaja, y me dirás si no es así, de que está en la plataforma Netflix y eso hace que tu público se expanda pues a nivel global y todo el mundo la pueda ver. Películas que a veces así sean europeas, asiáticas o latinoamericanas, tienen momentos muy pequeños de exhibición o ventanas en sus respectivos países, en los festivales a los que podemos acudir muy pocos también, pero en tu caso ha sido una maravilla. Lo has sentido así, me imagino. Sí, yo lo agradezco como primera vez que me enfrento a un estreno directo en Netflix y el nivel de masividad y de transversalidad es alucinante y de acceso finalmente, como uno lo agradece mucho. Y te digo la sinopsis. Sí, la sinapsis, Ah, por ya. favor. Para la gente que no la ha visto, la pueden ver en Netflix. Yo hago ahí Sí, lo pueden ver en Netflix. el anuncio de promoción. Sí. En lugar de la otra, cuenta la historia de Mercedes, una actuaria en un tribunal en 1955 que se ve enfrentada a un juicio bien icónico de la época, que es el de María Carolina Gil, una escritora que mata a su amante en el Hotel Crillon. A Mercedes, como observadora de este personaje y de este juicio, le empiezan a abrir ciertas ventanas en su vida y empieza a descubrir libertades que nunca había visto y modos de vida desconocidos que empieza a incorporar. Y yo diría es como un gran descubrimiento del cuarto propio y de los espacios personales que todas las mujeres necesitamos desde los 50 hasta hoy. Ahora, estaba yo pensando, tú has hablado mucho de la génesis, de esto que tiene que ver con un libro, Las homicidas, tengo aquí el nombre, Alia Trabuco Serán, Uh -huh. es una historia dentro de este libro, que es muy conocido en Chile, y de ahí sacas tú la historia, las protagonistas. Um, y el que lee también la sinopsis dice, ok, son mujeres del libro, son mujeres que fueron perdonadas por los crímenes que cometieron, y uno dice, qué privilegiadas, pero resulta que no, porque tiene un twist. Y es el hecho de que desde el patriarcado, pienso yo, y quiero que me lo expliques,
¿Cómo lo ves tú? Desde el patriarcado, lo que hacía era lo contrario, silenciarlas, ¿no? Anularlas más en la sociedad, dándoles ese perdón. Exacto. El libro cuenta 4 casos de mujeres asesinas del siglo pasado que fueron perdonadas por la justicia. Y si uno piensa, claro, mucha gente me dice, oye, pero el caso de María Carolina Gil era muy conocido en Chile. Digo, no, nadie lo conocía. Y uno dice, pero ¿por qué nadie lo conocía? Precisamente porque la justicia logró su objetivo. Y la tesis Ujú. del libro, que a mí como documentalista me fascinó, como parto desde las notas de intención y los temas y las tesis, no tanto de la sinopsis, es que Alia dice, bueno, son mujeres que en un periodo en que existía la pena de muerte en Chile, fueron perdonadas por la justicia, porque si las condenaban y les daban penas de muerte, la iban a visibilizar demasiado, y en realidad había que callarlas y había que hacer que las mujeres volvieran a su rol de bonachonas, de calladitas, de como no se rebelan y no son malas, que también es como a la mujer le corresponde el rol de ser buena y estar en la casa. Como esa es la teoría del Ali que me parece muy interesante. Entonces, perdonarlas era una manera también de silenciarlas. Y es lo que pasa con el caso de María Carolina Gil, el de la película, que además lo que tiene interesante es que se cruza también con un juicio de élite, o sea, la clase alta no vive la justicia de la misma manera que la clase baja hasta el día de hoy en Latinoamérica, por supuesto. Entonces, pesan las dos cosas y también era una época en que a las mujeres asesinas las tildaban de locas, de que se tienen que ir al psiquiátrico, sin escuchar o sin entender las verdaderas razones por las que mataban, sino que inmediatamente eran tildadas de locas, que esta es también una manera de silenciar. Y desde esa idea parte de la película, que me pareció interesante mirar el indulto desde ahí. Ahora, tenemos que cerrar porque te tienes que ir y me dicen que terminamos el tiempo, pero entonces quiero yo cerrar también con esta pregunta. En toda esta investigación, en todo lo que fue el proceso de trabajar el guión, estar en el set, editar, hacer el montaje, ¿qué aprendiste tú de María Carolina? ¿Algo? Sí, yo aprendí a María Carolina muchas cosas. Uno, que lo, lo que se ve automáticamente, o sea, rápidamente en la película es que se reveló en una época en que nadie se revelaba, o sea, algo que nos podría parecer obvio hoy día en la película hay un objeto muy importante que es la enceradora, como que a ella el novio le regala una enceradora y se Ujú. vuelve loca porque de regalo de compromiso le regaló una máquina para limpiar el piso y que hoy día uno dice, ¡ay, qué absurdo! Pero en esa época era normal y ella le escribe una carta, se enfurece, se separa por la enceradora y como dije, hoy tuvo la libertad de entender el símbolo en Ujú. ese momento eh, que no se veía como se ve hoy. O sea, como aprendí y admiré la capacidad de revelarse y creo que aprendí también sobre la necesidad. Ella logra escribir un libro en la cárcel y encontrar un espacio creativo en un Ujú. encierro. Entonces, como me cuestioné mucho sobre la relatividad de los encierros y la importancia de los espacios personales de encierro para forjar la creatividad, que siento que a mí me pasa como mujer latina, Ujú. madre, que nos cuesta mucho ese cuarto propio, nos cuesta mucho decir, ok, voy a tener una hora de silencio sin que nadie me hable, sin que nadie me toque el timbre, sin que no llegue un niño a tocarme la puerta, como hemos hecho tantas conquistas en los espacios públicos finalmente, pero tan pocas a veces en los domésticos, que creo que eso es lo que más eco me hizo mirar a esta escritora en esa época.